Hola, Dios le bendiga grandemente. Bienvenidos a Renovados TV Show. ¡Ah, que no la da! ¡Ah, que sí la doy! ¡Ah, que no la da! ¡La vuelta! Hoy tenemos el tema los músicos en la iglesia. Y este tema que vamos a tratar es un tema un poco complejo, un poco difícil, pero creemos que Dios nos va a dar la capacidad para desenvolverlo. Este tema que hemos escogido hoy es un poco contraproducente. Hay mucha gente que va a decir, wow, pero mira eso que están hablando. Pero esto es lo que tenemos para hoy. Y para empezar con este tema vamos a hacer una pregunta que va a abarcar el tema completo. ¿En qué se cataloga el músico de la iglesia? ¿Y cuál es la diferencia entre el músico cristiano y un músico secular? Porque sabemos bien que el músico secular pues es el tipo de músico que toca en cualquier banda, ya sea que lo inviten a unas patronales, que eso es lo que más se ve aquí en República Dominicana, las patronales, carnaval o fiestas seculares. Pero ahora bien, el músico cristiano, ¿en qué se cataloga? Y es que el músico cristiano se cataloga en que su norte debe ser la iglesia. Ese es un tema un poco difícil. ¿Por qué? Porque las iglesias como tal a veces no tienen los recursos para poder solventar a los músicos. Incluso a veces se hacen esfuerzos extraordinarios para traer predicadores, pero los músicos, ¿para cuándo? Ese es el tema, los músicos para cuándo, porque queremos darle al predicador, y discúlpenme, pero la verdad hay que decirla, que queremos darle al predicador lo mejor, pero al músico que le hace el ambiente al predicador, que tiene más tiempo sentado en su instrumento tocando, queremos darle lo que sobra. La sobra, bueno, al predicador le vamos a dar tanto, y los músicos para cuándo, no. Cómprale un picapollo, que con eso ellos se conforman con el picapollo. Siempre nos vienen a nosotros con un picapollo, una cenita, una vaina y todo nítido. Ok, pero ¿por qué no es 50 y 50? Porque hay algo que hay que denotar también. El músico de la iglesia no es igual que el músico secular. La palabra de Dios dice que de una fuente no pueden brotar dos aguas. Tú no puedes brotar agua dulce ni tampoco agua salada. Pero tú tienes que, como músico de la iglesia, consagrarte en oración y buscar cada día más el rostro del Señor. Pero yo te tengo una polémica para eso. Si no puede dar dos tipos de agua, una fuente no puede dar dos tipos de agua. Pero ahora bien, que tú me dejas a mí cuando yo te digo a ti que un doctor no simplemente le da el servicio a un cristiano. Un doctor cristiano no simplemente le da el servicio a un cristiano, sino también al secular. Porque tenemos que verlo de una manera en el que el músico, en lo que él hace, es un trabajo que él está haciendo, es de lo que él vive. Claro. Y hay muchas personas que hoy en día no tratan a los músicos como debiera de ser. Y los músicos creemos nosotros que debieran de ser tratados de otra manera. Pero también los músicos tienen que tener lo que dice la palabra de Dios, que cuando mandaron a buscar a David, lo primero que dice en la palabra de Dios, que mandaron a buscar a alguien que supiera tocar el arpa y que lo hiciera bien. No decir, no, porque es para el Señor, vamos a hacerlo un disparate. No, como es para Dios, tenemos que hacer la excelencia. Y tú, pastor, que nos estás viendo hoy, tienes que invertir en tus músicos, tienes que invertir en buenos instrumentos. ¿Para qué? Para que la música y la adoración sea de total... Sí, pero yo te voy a decir algo a ti. Hay pastores que no les gusta invertir en los músicos porque ellos dicen que los instrumentos los músicos tienen que encargarse de los instrumentos de la iglesia. Y no es así, porque el músico, el instrumento que hay en la iglesia es sagrado y es de la iglesia, no del músico. Porque si fuera del músico, entonces yo puedo sacar el piano de la iglesia para yo ir a tocar de fulana. Claro. Si es así, que el músico tiene que invertir en el instrumento de la iglesia, pues yo puedo sacar para yo ir a tocar donde fulana. No. Pues entonces, lo que vemos hoy en día es que los mismos músicos de ahora se están artillando en términos dominicanos, que se están comprando sus materiales, sus propios materiales para ellos costearse. Pero ahora bien, cuando ellos compran esos materiales, un redoblante, unos platillos,
unos bolillos que fácilmente ahí se te meten hasta 50,000 pesos. Solamente en platillo y redoblante. Claro. Se te meten hasta 50,000 pesos. No, y que hay algo que hay que denotar, que la iglesia en sí tiene que despertar y entender que todo cuesta dinero. Pero ¿qué sucede? Nosotros como músicos o como adoradores tenemos que también tener algo bien en cuenta, que el talento que Dios te dio, independientemente tú hagas un sacrificio, ese sacrificio que tú hagas, tienes que hacerlo para el Señor. Porque en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos va a pedir cuenta por todas las obras buenas o las malas que hagamos. No, pues de eso estamos seguros. De eso estamos seguros que Dios nos va a llamar a cuenta por cada cosa, sea lo más mínimo posible. Él nos va a llamar a cuenta y nos va a preguntar ¿qué tú hiciste con el talento que yo te di? Yo tenía una actividad y iba a invitar a una X cantidad de músicos para mi iglesia. Por esos músicos hay que saber que esos músicos gastan pasaje. Claro. Ellos traen sus propios instrumentos. No es como que un músico se te va a aparecer allá. ¿Qué es lo que hay aquí? Esa batería, yo le doy a eso, se le da, como dicen por ahí, se le da. No. Esos o no traigan piano que aquí hay. No, aquí. Y cuando tú vas, es un Casio del año 2 que prende luz. No estamos. No andamos en esa situación. No porque me venga la Biblia a mí. dice que hay que hacer la cosa con excelencia. Exacto, pero no me venga tú a mí diciendo a mí que vengan que aquí hay de todo. No me vengan a mí que no, que vengan que aquí hay de todo. No, aquí no hay de todo. No hay de todo aquí. A mí usted me dice qué es lo que hay. Usted, por ejemplo, hay músicos que te piden fotos del instrumento con el cual van a tocar. Profeta, porque así que hablan los bolches ahora. Profeta, mándeme una foto del instrumento para yo saber qué llevo. Ah, mira, le mandan una foto. Ok, ya el músico está preparado para lo que se enfrenta. Porque si tú llegas a un lugar contando con lo de ese lugar y después te aparece algo que no te gusta, no es de tu agrado, porque los músicos tienen algo y hay músicos, o la mayoría de ellos, que se desmotivan. No hay motivación cuando ven un instrumento mal puesto, con malas condiciones. Y no juzgamos a las iglesias pequeñas. Claro. Porque hay iglesias que no tienen los recursos. Pero exacto. Tú, que tienes los recursos para resolver, por favor. Resuelve. Ese tiempo de estar agarrando micrófono con tape y eso pasó. No es de que tú vas a agarrar por este estilo el micrófono y a envolverlo. Envuélvalo, sierva. Empuñalo. Di que no. Dale la vuelta que así que funciona. Dale dos toques. No, mentira. No, así no. Entendemos que hay déficits en la iglesia como tal. Pero tú, músico, también colabora. No le des tan duro a la batería, porque como quiera te vas a escuchar. Claro, me está tirando mi usted. No le des tan duro. Yo una vez fui a un curso de sonido en TM Music con unos ingenieros de sonido y nos explicaban que los músicos no pueden ser sonidistas. ¿Por qué? Porque tú que tocas la batería, si tú eres sonidista, tú vas a querer amplificar la batería que a se tu escuche manera, más que todo el mundo. A tu manera. Más que todo el mundo. Mira, y eso me pasó a mí en una actividad que teníamos. Se invitaron a unos músicos. Mi pastora invitó a unos músicos, todo chévere. Y el guitarrista estaba por su lado subiéndole, porque claro, el guitarrista lleva su pedalera. El guitarrista tiene su propio, donde pueda subir, ¿sabes? Los músicos en sí saben cómo arreglar sus instrumentos para que se escuche alto, bajito, intermedio, o como ellos les guste. Pero ¿qué pasa? El sonidista que está en la actividad tiene una percepción de qué sonido es que él quiere para la actividad. Cómo es que se va a escuchar. Ahora bien, si tú lo que quieres es escucharte más duro que los otros, pues tú te agarras y con tu in-ear, tu propio in-ear, tú subes. Tú le pides que le suban los volúmenes. Tú te explotas tú solo. Sí, porque es que nosotros no queremos escuchar el reverb tuyo más que el piano. Exacto. Más que el pa del piano. No queremos escuchar los platillos de la batería sonando más que la guitarra. Todo tiene que estar en un nivel. Y para eso siempre se contrata en las actividades grandes un sonidista que se encargue de ecualizar todos los instrumentos y lo ponga en un solo nivel. Vamos a hablar de cada músico.
sea, vamos a hablar del baterista, del pianista, del guitarrista y del bajista, que son los 4 que por ahora se usa en el Los mundo músicos de worship. planta. Exacto, el mundo worship. Vamos con el baterista. El baterista tiene la cualidad de que si va con unos platillos, bueno, el baterista se va a escuchar bien. Pero como tú me quieres a mí hacer un solo de platillo, con un platillo psycho, de estos que suenan como una hojelata. De eso de 1.500 pesos. Sí, de eso, ¿cómo tú me quieres meter un solo de platillo? Tú me vas a dañar los oídos. Por favor, baja la intensidad. Sí, tú me vas a dañar los oídos. Si tú no sabes afinar bien tu batería, ¿qué tú haces? O sea, ¿qué tiempo tú le estás dedicando a tu instrumento? Porque es otra cosa. Oye, los tones de la batería se limpian. Claro, y al igual que los platillos se lijan y se limpian y se ponen bonitos. Vamos ahora con el bajista. El bajista es la clase de músico que nadie escucha. Tú no te escuchas. Solo los bajistas se escuchan. Por más que tú estés subiendo ese bajo, no te va a escuchar. No, porque ¿qué hace un bajista? Porque el bajista ni siquiera se escucha. No, el bajista se escucha. Claro que sí, se escucha. Pero tú bajista que me escuchas, Andrés. Tú que no estás viendo a ti, atención bajista. Tú que tienes tu cable remendado con tape. Con tape. Con tape no. Vi a con uno- masking tape. No, vi a uno poniéndole teflón al... Criminal, ¿qué es lo que tú inventas? No, siervo de Dios, no me hagas eso, chulo. ¿Cómo es que tú me vas a agarrar un cable y me lo vas a poner no, teflón? No. O invierte en sus instrumentos. Claro que sí. Mira, en el tiempo, por ejemplo, que yo empecé a tocar, hace varios años, no había las facilidades que hay ahora. Ahora incluso le financian los instrumentos en este tiempo. En aquel tiempo no. En aquel tiempo tú ibas a una iglesia y lo que había eran 2 bocinas, 2 campanas de esas, de la vendo plátano 2 pesos. De esas era la que habían. Y habían una güira y una tambora. Y eso era todos los instrumentos que había. Ahora no. Ahora hay muchas formas de tú poder conseguir un instrumento. Y muchas iglesias que tienen instrumentos buenos. Que hay muchas iglesias que no tienen músicos y tienen un instrumento bueno. Pero ¿por qué no tienen músicos? Porque hay iglesias que tienen buenos instrumentos pero no tienen los músicos. Vamos a finalizar con la parte de los músicos. El pianista, siervo de Dios, no me venga tú a mí con que tú quieres subir el piano para que suene más que el otro. No me sube ese pad, porque ahora usan unos pads, unos reverb, tú sabes, una cosa chula porque se escucha chulo así, o tipo worship. Tienen con su MacBook, con su cosa. Pero no me venga a mí con que tú quieres subir tu instrumento más que otro. No. Y con el guitarrista tiene su pedalera, al igual que el bajista. Entonces le quieren meter todos los efectos que están en la pedalera. Entonces, tú me vas a ligar todos los efectos que tiene tu pedalera, pero pónmelo a un nivel de volumen. Que no se escuche todo el mundo. Sí. El cantante es la figura principal, no tú que estás tocando el piano. No, varón, o la espérate, guitarra. la figura principal es la banda completa, pero ahora bien, tú tienes que dejar, papito, que el cantante se desenvuelva y que hable por el micrófono también, porque si tú me subes esa guitarra todo lo que da, ¿cómo tú esperas que el cantante se vaya a escuchar? No se va a escuchar. Y cuando están en la parte de la administración, porque sí, ahora el worship ministra. Porque ahora tú cantas puente, coro, y deja que los demás fluya y comienza a saltar con par de lenguas, así. Esos son los pasos para tu ser worship. Del 2015 en adelante fue que se empezó esa manifestación. Yo recuerdo que antes lo que se cantaba era Ayer te vi, canciones de... No, varón, Cesario no, Jiménez. Exacto, como tú... De ese canciones tiempo así. ya pasó, pero de por Dios, queremos entender el mensaje, baja un chin el piano. Exacto, porque que tú no puedes, tienes que dejar que, ¿sabes? Tienes que dejar que fluya la cosa, ¿sabes? Hay otra cosa, gente que yo me congrego en Monte de Dios. Y ni el pastor te conoce, no. Oye, Miguel Bogal no te conoce. Yo me TVA. no.
Y ni Junior Ponciano sabe No, quién tú ni eres. Santiago Ponciano te conoce, que el pastor. Nadie sabe quién tú eres. No, si es. Entonces, suelta eso, mijo. Hay iglesias que te necesitan en la adoración. Hay iglesias que tienen 300,000 músicos. Y no estamos denigrando, no, espérate. Y no estamos denigrando a esas iglesias masivas. Claro, esas iglesias masivas pasaron por un proceso. Pero la iglesia Porque chiquita mira, te necesitan también. no, porque mira, es bíblico. Todo oro es probado por el fuego. Hay cosas que empiezan pequeñas, pero después se vuelven cosas grandes. Pero no queremos denigrar a esas iglesias masivas. No. Si tú tienes la bendición de alguien que te fluya allá adentro y que te dé la oportunidad, tú Fluye. Pero tú no me puedes ir a una iglesia grandísima, varón, a tú sentarte en un banco. Habiendo una iglesia por tu casa que necesita. No, tú siendo hijo de pastor. Sí, hay que atacar a los hijos de pastores también. Padre. Tú siendo hijo de pastor y a tu propia iglesia tú no te congregas por No, tú porque estás yo voy sentado en ahí una. a donde fulanito a sentarme ahí para que me den una oportunidad. La No. oportunidad la tienes tú en la mano. Lo que pasa es que tú debes de empezar, el ejemplo empieza desde tu casa, tú no Claro. sabías. Claro, el ejemplo empieza desde tu casa, tú tienes que empezar con ese ejemplo. Y ya Dios te va abriendo la puerta, las demás cosas se van a hacer por añadidura sola. Entonces no me venga a mí con que, hoy es domingo, yo tengo culto en la iglesia mía, mi casa. Pero yo no tengo ningún tipo de actividad en la iglesia grande. Y yo voy y me siento allá a ver el servicio. Pero tú eres músico, tú eres predicador, tú eres un mujer, tú eres un adorador de tu iglesia, de tu casa, tú eres músico de tu casa y tú quieres dejar ese hueco vacío para tú irte a sentarte a un lugar. A mirar. Sí, porque eso no es que te van a dar la oportunidad. Ya el tiempo de mirar pasó. Algo que no se ve. Que antes yo recuerdo que para nosotros ir a una actividad, nosotros le pedíamos permiso a nuestros pastores o comunicábamos. Mire, mándeme una carta para dársela a mi pastora, que es otra cosa. Que hay gente que anda tocando los altares y está produciendo fuego extraño. ¿Por qué? Porque no está sometido Bajo la cobertura de su nadie. pastor. Tú tienes que estar bajo la cobertura de alguien. Incluso yo pastoreo. Y si voy a salir para algún lado, yo tengo a alguien que comunicarle que voy a hacer tal cosa o tal, voy a hacer cual cosa. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama legalidad que hay sobre tu vida, que cuando tú vas a un lugar a hacer una guerra, cuando tú estás tocando un instrumento, tú le estás declarando la guerra al reino espiritual, aunque tú no lo veas así. Porque esa es la diferencia que hay entre un músico secular y un músico de la iglesia. Que el músico de la iglesia está ministrando en una atmósfera espiritual, está declarando guerra con la música que toca. Entonces, si tú estás fuera de órbita, van a venir muchas pruebas, muchas dificultades van a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque estás fuera de la cobertura de tus pastores. Nadie te está pastoreando. E incluso cuando Usa murió, él no murió porque no era levita. Él murió porque esa no era su asignación, cargar el arca. Hay gente que su asignación es tocar un instrumento y ellos quieren cantar o quieren predicar. Ahora todo el mundo quiere ser cantante worship. Sí, no, y hay que usar el lenguaje worship. Bendiciones, amado. Gracias por compartir en este espacio. Wow, qué honra estar compartiendo. No, varón, usted y yo nos conocemos de hace años, no me venga con ese Suelta lenguaje. eso, varón. No me venga con ese lenguaje, varón. No. Usted viene y me dice, varón, dime a ver. Todo bien, Wow, no te ¿qué es lo que bendiga. es, fulano? No te bendiga. O Dios te bendiga, fulano. Normal, no venga a mí, amado. Bendiciones. Antes tú tocabas debajo de los puentes. Ahora te invitan a un sitio y tú tienes que mandarte 10,000 requisitos. ¿Y por qué cambiaste la esencia? Yo tengo un amigo que quizás va a ver este programa, que cuando yo tocaba en la iglesia donde me congregaba en ese entonces, yo recuerdo que siempre él me pedía que le diera la oportunidad de tocar, porque él no sabía bien tocar la guitarra, y en la iglesia que él se congregaba no lo dejaban tocar. Y yo recuerdo que él me decía siempre, Pablo, llévame para tu iglesia, para yo tocar allá. Ahora el amigo mío es un excelente músico. Dios lo ha bendecido, le ha dado la habilidad, pero no por eso tú debes de cambiar tu esencia. Sí, porque también hay algo. Tú quieres tocar un instrumento, pero ¿qué tiempo tú le estás dando a ese instrumento?
qué lugar tú le estás dando a Dios con ese instrumento, porque es un conjunto que debemos de llevar. Claro. El instrumento ligado con la cobertura de Dios, o sea, tenemos personas que quieren aprender y no está mal, pero tú quieres aprender de la noche a la mañana. Yo escuché un testimonio donde un joven se le acerca a Marcos y le dice, varón, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted ore por mí. Y él se lo encuentra extraño y le dice, ¿y por qué tú quieres que yo ore por ti? Dime, ¿cuál es tu petición? Y él le dice, porque yo quiero ser pianista como usted, yo quiero aprender a tocar el piano como usted. Y yo quiero que usted ore para que eso que usted tiene me lo transfiera a mí. Y él se queda como sorprendido, así como que, Wey, no es por recarga la música. No, güey. Y Marcos sí dice, pero yo me quedo sorprendido porque yo tengo años estudiando música. Entonces no me venga tú a mí con que, ven, vamos a orarte para el don que yo tengo, el don que me costó trabajo. O sea, el don que me costó lágrimas, noches, mala noche, porque el músico pasa mala noche a cada rato. No hay alguien que pase más trabajo que el músico. Entonces, pasando mala noche, orando a Dios, tomando propósito, ayuno, Dios mío, dame la capacidad para yo poder manejar este instrumento, para yo consagrarme a ti, para dedicar mi instrumento para ti. Pero no es que te lo vamos a transferir, porque si yo fuera así, yo fuera donde ¿quién? Lewis, el del grupo Grace. Yo fuera, mira, profeta, yo quiero que usted ore por mí para que usted me transfiera su voz, sí, para que me la preste un rato, ¿sabe? Porque necesito, ese tipo de voz yo la necesito, pero ¿qué tú estás haciendo? Tú lo quieres todo gratis. No, tú tienes que pagar el David precio. dijo en una ocasión, no le daré nada a Dios que no me cueste sacrificio. Y él podía tomar lo que se le estaba dando. Pero en esa ocasión él dijo, no, yo no le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. En esto todo cuesta un sacrificio. Tú que no estés escuchando, que estás tal vez aprendiendo a tocar un instrumento, o que tal vez te estás iniciando en la música, invierte en ti. Porque los cultos no son para aprender. Los cultos son para ¿qué? Para tú dar lo que ya has aprendido. Vi un feel de batería. Y me lo quiero aprender. Tú no me puedes venir a aprenderte ese feel en medio de un culto. No. Yo conozco un baterista. Ese baterista agarraba lo siguiente. Buscaba sus dos latas. Claro. Sus 2 latas las ponía ahí. Agarraba los cucharones, los ponía de una liana, los colgaba. Y eso son su platillo y por ahí andan videos de él, de cómo él aprendió a tocar batería. Y él tocaba y se perfeccionó gracias a eso. También, ya para cerrar, personas que quieren aprender a tocar un instrumento. Consigue la facilidad. Haz el esfuerzo de tú comprar tu propio instrumento, porque algo que hace subir de nivel al músico es tener su propio instrumento. Estamos atacando mucho a los músicos. Así como hay debilidades en los músicos, así tenemos esa gran cantidad de músicos que son profesionales, que saben tocar su instrumento y que saben darle el volumen adecuado a su instrumento. Profeta, ¿por qué tú quieres darle el lugar más alto al adorador y denigrar al músico? Tú sabiendo que cuando David tocaba el arpa, los demonios que habían en Saúl Se iban. Pero ahora hay una ola de que al adorador se le toma más en cuenta que al músico. No, por eso es que vemos músicos que se están cotizando. Claro. Porque es que si no se cotizan desde ahora, entonces lo van a tomar de relajo. Usted sabe los trabajos que pasa un músico. Vemos hoy en día que te invitan pero no quieren dar ofrenda. Miren, Nadie está tocando, nadie está tocando por ofrenda. no. Nadie está tocando por ofrenda. Pero hay que tomar en cuenta algo. Vamos a poner un ejemplo. Un muchacho universitario, yo lo invito. No le doy nada. Pero yo no sé con qué emoción, con qué denuedo vino a tocarme ese muchacho. No solamente que para Dios, porque la Biblia dice que Dios no le dio heredad a los levitas. ¿Para qué? Para que el pueblo los solventara, para que el pueblo los mantuviera. Pero en este tiempo, que no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia, tenemos que tener algo muy en cuenta, que los músicos necesitan de nuestro apoyo, que los adoradores necesitan,
Y nosotros no podemos invitar a una gente que venga de, por ejemplo, de San Cristóbal, que venga para acá, para la capital, y decirle Dios te bendiga y Dios te siga usando. Nosotros como iglesia, que debemos de ayudar a aquellos que nos bendicen con su talento. Porque por eso hay muchos músicos que se van al mundo y prefieren mejor tocar en el ferry, prefieren mejor tocar en Bávaro, en Punta Cana. Que le da más solvencia, le da más solvencia que el mismo mundo cristiano. Claro. El mundo secular no es que agarra y te dice, mira, son tanto nada más lo que yo. No, el mundo secular lo hace como sea. Mira, yo te voy a dar tanto. Y ese tanto que le dan es más de lo que le dan en la iglesia. Claro. Coordinadores de actividad que me escuchan. ¿Por qué tú quieres tomar más en cuenta al predicador y al adorador? Y al músico tú quieres darle lo que sobra. No. Y yo no estoy hablando de lo monetario, yo no estoy hablando de ofrenda. ¿Por qué tú quieres poner un pedestal alto al predicador, en un pedestal al mismo nivel del predicador o un poco más bajito del predicador al adorador? Y de último, abajo, tú me quieres poner al músico. Se supone que todos son iguales. Claro. Todos son iguales. Porque lo que no hace el predicador lo está haciendo el músico, que es adorando a Dios por medio de un instrumento como lo hacía David. Claro. Pero el predicador también está haciendo una parte que le está dando el mensaje al pueblo. Claro. Todos están ministrando al mismo tiempo y es un conjunto, pero tenemos que tener una balanza. Tú no puedes invitarme a un predicador, darle 10,000 pesos y coger al músico y darle 200. Tú me pones como el músico abajo, el adorador en el medio y el predicador arriba. Si los tres están adorando en un mismo conjunto. Claro. Todo es un balance. Y nosotros para culminar queremos decirte a ti, adorador, músico, tú que tienes ese anhelo por servir al Señor, tratemos de hacer las cosas más bien que se pueda. Y tratemos de ser puntuales a la hora de la llegada a las actividades. Que si se nos dice que a las 7, a las 6:30 nosotros estemos ahí, para que si un cable no sirve nosotros podamos reemplazarlo, para que si la batería se le rompió algo podamos resolverle ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos que ser puntuales. Porque si queremos que nos bendigan y queremos que nos tomen en cuenta, también nosotros tenemos que ser puntuales con nuestras cosas. Dios bendice al dador alegre. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Esto es Renovado TV Show.